Mi nombre es Felisa Corbett. Tengo 66 años. El mensaje de mi hija llegó justo después del amanecer. Una línea corta que parecía más un toque accidental que una invitación. Cena esta noche, 6:30, el refugio marino. Sin saludo, sin firma, sin explicación por los 4 meses de silencio. Aunque imaginé que tal vez estaba probando si aún me importaba, me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debía. Gabriela nunca había sido buena con las palabras, pero sí con desaparecer. Y yo ya había aprendido la forma de esa ausencia. Aún así, respondí que estaría allí. Se sentía como algo que una madre debería hacer, incluso si ya no sabía si aún era deseada. Pasé la mayor parte de la tarde tratando de no pensar demasiado en qué ponerme. Mis manos nunca habían temblado tanto por elegir una blusa sencilla. Pero envejecer tiene esa manera de hacer que las decisiones pequeñas se sientan pesadas. En el espejo, vi las finas líneas alrededor de mi boca y los mechones plateados que dejé de teñir el invierno pasado. Parecía alguien que había sobrevivido a la decepción más de una vez. Cuando por fin salí, el aire de noviembre era más cortante de lo que parecía. El trayecto desde mi calle tranquila en el sur de Ciudad de México hasta el centro histórico se sintió más largo de lo usual, aunque conocía cada curva. Recordaba conducir esta misma ruta cuando Gabriela era niña, cuando charlaba en el asiento trasero sobre proyectos escolares y fiestas de cumpleaños. Esos viajes se sentían plenos. Ahora el silencio solo apretaba más fuerte contra mi pecho. Estacioné a una cuadra del restaurante, alisando el frente de mi abrigo antes de caminar el resto del camino. El letrero del refugio marino brillaba sobre la entrada, cálido y pulido. Sentí un pequeño alivio en el pecho, un destello de esperanza que aún sobrevivía a pesar de todo. Pero en el momento en que entré, algo cambió. La anfitriona apenas me miró antes de preguntar, ¿viene con el grupo Corbett? Su tono era lo suficientemente cortés, pero había una tensión allí, algo forzado. Me guió hacia una mesa en la esquina, y con cada paso, el aire en la sala se sentía más pesado, como si la noche ya hubiera decidido qué quería hacer. Gabriela no se levantó para saludarme, no sonrió, solo alcanzó un vaso. Gabriela no se levantó cuando llegué a la mesa. Simplemente tomó un vaso simple de agua del lado y lo deslizó hacia mi lugar. El sonido al moverse sobre la madera fue más áspero de lo necesario. Aquí, dijo, con los ojos en el tallo de su propia copa de vino en lugar de en mi cara. Esto está bien para ti. Al frente de ella, Leticia, mi suegra por matrimonio pero aún muy presente en la vida de Gabriela, abrió una pinza de langosta con confianza perfecta. La mantequilla goteaba de su tenedor mientras me daba una mirada rápida y evaluadora antes de volver a su plato. Como si mi llegada no hubiera cambiado nada. Me senté despacio. Gracias, dije, porque no podía pensar en nada más que no empeorara las cosas. Miguel, el esposo de Gabriela, se recostó en su silla. Apenas me reconoció antes de decir, ya ordenamos. Es una noche especial para la familia, así que lo mantuvimos simple. Ya veo, respondí. Isaac, mi nieto de 14 años. Miró entre nosotros. Había llegado solo unos minutos antes y aún se quitaba la chaqueta. Abuela, ¿quieres algo de comer? Creo que el menú Gabriela lo interrumpió. Isaac, ella está bien. ¿Sabe cómo funciona esto? La frente de Isaac se frunció, pero no discutió. En cambio, me miró, con la confusión escrita en su rostro, como si las piezas de las reglas en esta mesa apenas empezaran a encajar. Se acercó una mesera joven, nerviosa, sosteniendo un bloc pequeño. ¿Puedo traerle algo de beber? Señora, agua con gas. Quizás Gabriela levantó una mano sin mirar hacia arriba. Agua de la llave está bien. Vaso normal. La mesera dudó. Sus ojos se posaron en los míos. Entendía lo suficiente para saber que algo andaba mal. Está bien, dije en voz baja. Agua de la llave está bien. Asintió y se alejó. Miguel alcanzó otro panecillo. Tratamos de que las grandes celebraciones se mantengan enfocadas.
Demasiadas distracciones arruinan el ambiente. Distracciones, repitió Leticia, limpiándose las yemas de los dedos con una servilleta de lino. Todos tienen que saber su lugar. Gabriela por fin me miró, su expresión afilada y precisa. No alimentamos a los extraños. Mamá, esta noche es sobre los niños. No vamos a complicar esto. Las palabras cayeron tan rápido que al principio casi no las sentí. Luego algo se apretó en mi pecho, un tirón fuerte debajo de las costillas. Aún así, mantuve mi voz firme. Entiendo, dije. El rostro de Isaac se tensó, arrancó la esquina de su servilleta. Con los hombros encorvados, puse una mano en su brazo bajo la mesa. Solo suficiente presión para decirle que estaba bien, aunque no lo estuviera. Levanté el vaso de agua, aunque mi mano temblaba levemente, y tomé un sorbo lento. Gabriela mantuvo sus ojos en el plato, pero su voz llevaba esa misma agudeza practicada que había oído por años. Tocaba algo más viejo en mí, algo que había intentado no examinar demasiado. Cuando tenía 13 años, se paró en la puerta de nuestro pequeño dúplex, con los brazos cruzados, viendo cómo la madre de su compañera llegaba en un auto reluciente. «Siempre tienes que estacionar al frente», susurró, con las mejillas ardiendo. «La gente puede ver dónde vivimos». Yo había estado atando mis zapatos de trabajo, preparándome para el turno nocturno en la lavandería del motel. «Esta es nuestra casa», dije. «No hay nada malo en ella». No discutió, solo se dio la vuelta, con los hombros rígidos, como si las paredes mismas la avergonzaran. Años después, tras la muerte de mi esposo y quedarme con 2 trabajos y una pila de cuentas, Leticia entró en la vida de Gabriela con la confianza que el dinero compra. La invitaba a cenas, viajes, salidas de fin de semana. «Debería saber cómo se ve una oportunidad real», me dijo Leticia una vez, con tono suave, pero con un significado que no lo era. Gabriela lo absorbió todo: la ropa, la postura, las reglas dichas y no dichas. Aprendió rápido que algunas personas, como Leticia y su mundo, eran para admirar, y otras, como yo, se esperaba que se quedaran calladas. Una tarde, cuando Gabriela tenía 16, llegó a casa de Leticia, radiante de emoción por su fin de semana en Puerto Vallarta. Yo estaba doblando la ropa en la mesa de la cocina. «Ojalá intentaras más», dijo de repente. «Solo sé más como ellas». Levanté la vista de las toallas, insegura de cómo responder. «Lo estoy intentando», dije. Suspiró, decepcionada, y se alejó. Ahora, en esta mesa, oyéndola hablarme del mismo modo que entonces, sentí que el viejo patrón se asentaba de nuevo alrededor de nosotras. Leticia sonrió al otro lado de la mesa sin levantar los ojos, como si supiera exactamente cuánto espacio había tomado en la vida de mi hija. Gabriela levantó su copa de vino otra vez, hablando con Leticia sobre pasantías y planes de verano, pero el sonido se desvanecía en los bordes. Mi atención se dirigió hacia las puertas de la cocina, donde el personal se movía con un ritmo que reconocía en mis huesos. No había pisado el refugio marino en años, pero todo se sentía familiar, de una manera que me apretaba la garganta. 20 años antes. El restaurante no era más que un espacio vacío con pintura descascarada y un dueño desesperado por mantener las luces encendidas. Acababa de perder a mi hermano, Rafael, por un derrame repentino. El pago del seguro de vida llegó a poco más de 200,000 pesos y el cheque se quedó en mi mesa de cocina por semanas. Seguía trazando su nombre en los papeles, tratando de entender la finalidad. Una noche, el dueño original, un amigo de Rafael, me llamó entre lágrimas. «No puedo pagar al personal el próximo mes. Tendré que cerrar». Su voz se quebró y algo dentro de mí se rompió con ella. Firmé los papeles de inversión a la mañana siguiente. «Úsalos», le dije. «Haz del lugar lo que siempre soñaste que podría ser». Intentó discutir. No lo dejé. El restaurante creció despacio, de manera irregular, pero creció. Cuando el dueño se jubiló 5 años después,
Me entregó sus acciones restantes. Nos mantuviste vivos, dijo. Deberías decidir qué pasa con este lugar. Me convertí en socia silenciosa por instinto, porque Gabriela siempre se medía contra los mundos que Leticia le presentaba. Y saber que su madre había construido éxito en silencio ampliaría la brecha que ya resentía. Ya nos comparaba con el mundo de Leticia. Mi nombre en un negocio exitoso solo ampliaría la distancia. Me mantuve fuera de vista, pero el personal no olvidó. Marco Rivera, el entonces subchef, me dio la mano en mi último día trabajando en los libros. Nos salvaste, había dicho en voz baja. Ahora, al otro lado del comedor, vi a Marco salir de la cocina. Sus ojos encontraron los míos en una sola mirada, y el reconocimiento se asentó en su rostro como una certeza que había estado esperando. Me enderecé ligeramente en mi asiento. Por primera vez esa noche, el suelo bajo mis pies no se sentía tan inestable. Miguel golpeó el tallo de su copa de vino 2 veces, una señal que lo había visto usar antes. La mesa se calmó alrededor de él como por orden. Mantengámonos enfocados, dijo. Esta noche es para Gabriela y los gemelos. Trabajaron duro, y momentos como este importan. Gabriela se enderezó de inmediato, esperando su aprobación como alguien espera el sol, como lo había hecho por años, condicionada a seguir sus señales antes de hablar. Exacto, dijo. Algunos no entienden cuánto disciplina se necesita para lograr algo que valga la pena celebrar. Sus ojos se posaron en mí, rápidos y afilados. Leticia se limpió la comisura de la boca con una servilleta de lino. El éxito tiene un lenguaje, murmuró. No todos crecen hablándolo. No es culpa de nadie, por supuesto. Me sonrió sin mostrar los dientes. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo. Me alegra que las niñas estén bien, dije. Eso es lo que importa. Miguel exhaló por la nariz. Siempre simplificas las cosas. Los logros merecen estructura, estándares, presentación. Isaac se movió en su asiento, mirando de un adulto a otro. A la abuela también le gustan las celebraciones, dijo en voz baja. La boca de Gabriela se tensó. Isaac, por favor, no te metas. Se recostó, pero no bajó los ojos. Había crecido más alto este último año, lo suficiente en los brazos para parecer mayor cuando se quedaba quieto. Ahora, observaba la mesa como si entendiera más de lo que se suponía. Leticia alcanzó otra pinza de langosta. Los niños aprenden mejor cuando los adultos a su alrededor modelan el comportamiento adecuado. Miguel asintió. Exacto. Y eso significa no dejar que las emociones tomen el control. Establecemos expectativas. Todos las siguen. Gabriela lo miró con orgullo, como si hubiera ganado esa línea. Tomé un sorbo de mi agua, el frescor asentándose contra el interior de mis mejillas. Estoy siguiendo, dije suavemente. Gabriela soltó una risa pequeña. Bien, no necesitamos sorpresas esta noche. Al otro lado de la mesa, los dedos de Isaac se presionaron en la tela de su servilleta. Sus hombros se encorvaron, como lo hacían cuando sentía algo injusto, pero no tenía poder para cambiarlo. Me miró de nuevo. Esta vez, no intentó hablar. No necesitaba hacerlo. La tensión ya lo había encontrado. La mesera regresó con una bandeja de copas de vino. Sus manos firmes pero sus ojos inciertos. Colocó el cristal frente a Gabriela, Miguel y Leticia. Luego dudó antes de llegar a mi lugar. Solo el agua simple esperaba allí. Vaciló, mirando el vaso intacto como si esperara permiso para cambiar algo. Está bien, le dije. Gracias, asintió rápido, pero la disculpa en su expresión perduró. Había visto lo suficiente para entender el desequilibrio en la mesa. Mientras se alejaba, Miguel continuó hablando como si nada hubiera pasado. La disciplina no es opcional en familias como la nuestra, dijo. Mantenemos un estándar. Leticia levantó la barbilla. Y no nos disculpamos por esperar que otros se eleven a él. Gabriela golpeó suavemente su tenedor en el borde del plato. Mamá nunca entendió esa parte.
Mis dedos se apretaron alrededor del vaso de agua, pero mantuve mi voz nivelada. Entiendo perfectamente. Se encogió de hombros. Entonces actúa como tal. Antes de que pudiera responder, las puertas de la cocina se abrieron. Marco salió, escaneando la sala como si buscara a alguien específico. Sus ojos encontraron los míos, había sido informado de nuestra historia. Y el reconocimiento fue inmediato. No sorpresa, certeza. La misma certeza que había visto años antes cuando firmó su primer contrato bajo la nueva propiedad. Gabriela notó su mirada. ¿Hay un problema?, preguntó. Marco no le respondió. En cambio, me dio un pequeño asentimiento, del tipo que lleva peso cuando se comparte entre gente que recuerda la misma historia. Algo en mi pecho se aflojó. No exactamente alivio, sino estabilidad. Miguel se inclinó hacia mí. Si hay un problema con el servicio, díselo al personal. No hagas una escena con tus expresiones. No estoy haciendo una escena, dije. Resopló. Entonces trata de seguir el ritmo. Gabriela agregó, casi con gentileza. No compliques las cosas esta noche. Levanté el vaso de agua, encontrando sus ojos con la calma que había luchado por mantener. Anotado. La palabra salió de mi boca sin calor, sin miedo, solo claridad. Se sintió diferente esta vez, como si algo se asentara en su lugar dentro de mí, algo que había dejado de lado hace mucho. Al otro lado de la sala, Marco aún observaba. El cambio ya había comenzado. Las puertas de la cocina se abrieron de nuevo. Y esta vez, Marco no se detuvo a hablar con una mesera o revisar una estación. Caminó directamente hacia nuestra mesa con la certeza de alguien que ya había tomado una decisión. Gabriela lo notó primero. Genial, murmuró, alisando su cabello. Ahora hay un problema. Marco se detuvo a mi lado. Señora Corbett, dijo en voz baja. ¿Puedo tener un momento con usted? La cabeza de Gabriela se levantó de golpe. ¿Por qué le habla a ella si se quejó de algo? Yo lo manejo. Esta es mi reservación. Marco mantuvo sus ojos en mí. No hay queja. La voz de Miguel bajó a advertencia. Señor, estamos teniendo una cena familiar. Si hay un problema, tráigalo a mí. Marco no le respondió. Sería un privilegio hablar con usted, me dijo. Su tono respetuoso de una manera que cambió el aire alrededor de la mesa. Gabriela soltó un aliento. Mamá, ¿qué hiciste? Nada, dije. Una pareja en la mesa vecina ya había volteado la cabeza. Otra susurraba detrás de un menú. Era pequeño, pero notorio el comienzo de algo que ni Miguel ni Gabriela entendían. Leticia entrecerró los ojos. ¿Por qué demonios el chef principal necesitaría una palabra con ella? Marco respondió con calma. Por respeto, la sala pareció detenerse por un momento. Gabriela se inclinó hacia adelante, su voz tensa. ¿Respeto por qué Marco no le respondió? Simplemente esperó a que me levantara, como si fuera lo más natural del mundo. Marco me guió solo unos pasos de la mesa antes de detenerse. Mantuvo su voz baja, pero clara lo suficiente para quien escuchara. Señora Corbett, quiero reconocer su presencia adecuadamente. Gabriela se levantó abruptamente. ¿Por qué le habla así? Está haciendo toda esta cena incómoda. Marco se volvió hacia la mesa, enderezando su postura. Le hablo con respeto, dijo. Luego, sin dudar. Agregó ella, es una de las inversionistas fundadoras del refugio marino y sigue siendo la dueña mayoritaria. Las palabras golpearon el aire como una bandeja caída. Las meseras cercanas se detuvieron a mitad de movimiento. Una ajustó su delantal y se paró más erguida. Otra dejó rápidamente una bandeja y se acercó con un vaso fresco de agua con gas vajilla real, no el vaso simple frente a mí. El tenedor de Miguel se resbaló de su mano. ¿De qué está hablando?, exigió. Marco lo enfrentó con calma. La señora Corbett mantuvo vivo este restaurante hace 20 años. Sin su inversión, nada de esto existiría. Leticia parpadeó fuerte, su confianza agrietándose. Eso no puede ser cierto. Lo hubiéramos sabido. Gabriela sacudió la cabeza como tratando de forzar sentido de vuelta a la sala. Mamá,
Tú eres dueña de este lugar. Encontré sus ojos. Sí, susurros surgieron alrededor de nosotros, hilos pequeños y afilados de reconocimiento. Es la dueña. Ha estado aquí todo el tiempo. El momento de Marco fue deliberado, eligió el instante en que su rechazo ya no podía ocultar la verdad. Oí que salvó el negocio. Los hombros de Gabriela se encorvaron. Su certeza anterior desvaneciéndose, Miguel me miró con una mezcla de confusión y algo más cercano al miedo. Marco asintió una vez, como confirmando lo que todos los demás apenas empezaban a entender. La señora Corbett construyó este lugar desde cero. La verdad se asentó entre nosotros, pesada e innegable. Regresé a la mesa sin esperar a que nadie recuperara la compostura. La mesera con las manos temblorosas se acercó de inmediato. Ahora parándose más erguida que antes. «Señora Corbett», dijo, «¿puedo traerle algo de la lista del chef?» «Sí», respondí. «Tendré el plato de guachinango, y mi nieto tendrá el plato de langosta con mantequilla de trufa. Sírvase con la vajilla adecuada». Los ojos de Isaac se abrieron. «Abuela, está bien», le dije. «Disfruta tu cena». Marco murmuró instrucciones al personal, y en momentos un vaso de cristal reemplazó el vaso simple en mi lugar. Gabriela observó en silencio, los dedos clavados en el borde de su servilleta. Cuando llegó la cuenta, la levanté antes de que la mano de Miguel pudiera alcanzarla. La carpeta era pesada, como suelen ser las comidas caras. La puse frente a Gabriela. «Esta era tu celebración», dije en voz baja. «Los anfitriones pagan». Su aliento se atoró. «Mamá, por favor». No quise. Estaba tratando de tragar saliva. «Lo siento». Las palabras temblaron, pero no por comprensión, solo por exposición. Asentí una vez. No con amabilidad, pero tampoco con perdón. «Encárgate». «Gabriela». El plato de Isaac llegó entonces, humeante y rico. Me miró incierto, esperando permiso. «Come», dije. Tomó su tenedor. Alcancé el mío. La sala alrededor de nosotros había cambiado, pero no me apresuré a seguir. Me quedé firme y me quedé sentada en mis propios términos. Isaac sostuvo la puerta para mí mientras salíamos del restaurante. El aire nocturno se sentía fresco contra mi piel, estabilizador de una manera que la noche no había sido. Caminamos al auto sin hablar, el peso de todo asentándose en un silencio que ninguno apresuró a romper. Una vez en el camino, las luces a lo largo del Paseo de la Reforma parpadeaban en el parabrisas. Isaac se sentó hacia adelante, con las manos cruzadas sueltas en su regazo. «Abuela», dijo suavemente, «estoy orgulloso de ti». Las palabras alcanzaron algo profundo en mí. «Gracias», respondí. Hice lo que necesitaba hacerse. Asintió, aún observándome. «No gritaste. No. Te quebraste. Solo te paraste». Solté un aliento lento. Me tomó muchos años entender que tenía permiso para hacerlo. Pasamos por el Ángel de la Independencia, el agua captando las farolas en pequeños fragmentos brillantes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se aflojaba dentro de mí. No necesitaba la aprobación de Gabriela para sentirme completa. No necesitaba su comprensión para avanzar. Después de todo lo que pasó esta noche, creo que mañana entraré no para dominar, sino para asegurar que el legado del restaurante sea respetado y planear un pequeño programa de capacitación para madres solteras que necesitan un lugar para empezar. Isaac sonrió. «Eso suena a ti». Extendí la mano y apreté la suya. «Es hora de que elija dónde pararme». Me apretó de vuelta. «Ya lo hiciste». Giramos hacia mi calle, los neumáticos tumbando suavemente debajo de nosotros. Por una vez, no me preparé para el próximo dolor. Simplemente conduje a casa, firme y segura, con la noche abierta delante de nosotros.